Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo amanecieron? Gracias a Dios, que bueno, me da mucho gusto, de verdad, hoy nuevamente estar aquí con ustedes, esforzándonos para que realmente podamos agradarle a Dios en todo momento. Amén. Yo no sé por lo que estés pasando, yo no sé lo que esté pasando hoy tu corazón, tu vida. Tal vez estés pasando por momentos difíciles, tal vez estés pasando por momentos de prueba, pero confía en el Señor, confía en Cristo. Él lo es todo, Él es suficiente. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, te damos tantas gracias por este momento que tú me permites el poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Anhelo profundamente que a través de ella tú me hables a mi vida, la sigas tú corrigiendo, enseñando, dirigiendo, Señor, y que pueda yo ser sensible a tu presencia. Quita de mí, Señor, todo esto espiritual que hoy todavía me ha costado entregarte, Señor. Hay pecados en mi vida que todavía hoy no puedo entregarlos totalmente a ti, Señor. Dame el poder, dame la gracia, dame la fuerza, Señor, de renunciar a todo pecado que esté impidiendo hoy nuestra comunión contigo, mi Dios. Rogamos a ti, Señor, que esta mañana se derrame de tu Espíritu en cada corazón, llene este lugar de tu gloria, de tu presencia. Danos, Señor, hoy la total amor, Señor, el poder comprender y entender tu palabra. Dame ese corazón entendido, Padre. Dame la obediencia necesaria, Señor, para seguir manteniendo mi paso firme hacia ti, Padre. Gracias por los corazones que tú enviaste esta mañana. Bendecimos este tiempo, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bien, vamos a seguir viendo, estamos viendo la serie de los tesalonicenses y estamos ya en el capítulo 5 o el capítulo 5 de la primera carta y quiero que abramos esta mente delante de Dios, nuestro corazón delante de Dios, para que tú puedas ser sensible y que la palabra llegue a tu corazón, que la palabra llegue como esa semilla a esa buena tierra y que produzca al 101%. Amén. Bien, vamos a ver entonces que en el capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Desde el versículo 1 al versículo 3. Y dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Por cuanto digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Acordémonos que estamos viendo la doctrina, unas doctrinas fundamentales de la fe cristiana, que es el arrebatamiento de la iglesia. Acordémonos que la iglesia es toda aquella persona que ha decidido entregar su vida a Cristo. Esa es la iglesia. Mucha gente piensa, mucha gente ha sido enseñada que la iglesia es un recinto, es una estructura, es un edificio, y eso es un error. La iglesia la conforma todo creyente, toda persona que ha creído y que obedece hoy a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. Entonces, hoy estamos aprendiendo del arrebato, donde creemos que Jesús viene por su iglesia y la iglesia va a ser arrebatada de la tierra a las nubes, donde va a estar nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que no cree esto, pero lo que tú creas o no creas no va a cambiar lo que ya está establecido en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero si tú crees, entonces es para ti este mensaje. Hace 8 días vimos exactamente cómo iba a ser ese suceso y qué señales se iban a dar en ese preciso momento cuando Cristo venga por su iglesia. Decíamos hace 8 días, para retomar un poquito,
en el versículo 16 del capítulo 4, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para recibir a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 1 del capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Bueno, ¿por qué Pablo le estaba diciendo eso a la iglesia de Tesalónica? Bueno, aquí tienes que aprender, primeramente, que hay dos aspectos que van a determinar o que determinan la vida del creyente. Hay dos aspectos que determinan la vida del creyente. Y quiero que me acompañes a la carta de Efesios, capítulo 5, versículo 8. Está un poco atrás, hacia adelante, como si fueras a Génesis. Efesios, capítulo 5, versículo 8. Y dice aquí Pablo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Bueno, acordémonos que nuestra vida pasada, antes de conocer a Cristo, ¿cómo estaba tu vida? ¿No? ¿Cómo estaba tu vida? En tinieblas totalmente, estaba oscura, estaba en pecado. Y sin embargo, cuando tú llegas a Cristo y lo recibes en tu corazón, en ese momento de las tinieblas te pasa el Señor, ¿a dónde? A la luz. Y la luz es tus acciones, tus obras, tu conducta, tus actitudes que reflejan a Cristo. Hay mucha gente que hoy solamente cree en Cristo. Hay mucha gente que confía en Cristo. Pero cuando tú le preguntas, ¿tú obedeces a Cristo? Mucha gente dice, no. Y el creer en Cristo no solamente es creer en Él, saber que existe. El creer en Cristo no solamente significa confiar en Cristo. El creer en Cristo es obedecer su palabra. ¿Quién dice amén? Entonces aquí ya no somos más de las tinieblas, somos ahora luz. Y fíjate lo que dice ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí nuevamente Dios, ¿qué te está diciendo? Mira cómo estás caminando, mira cómo te estás comportando, mira cómo hoy estás conduciendo tu vida. Sé diligente, sé cuidadoso, sé sabio, no necio. Hay mucha gente que ocupa su vida para cosas no correctas, no bien. Y son mal ejemplo para la gente que los observa. Puedes ser papá, puedes ser mamá, puedes ser hermano, puedes ser una hermana, puedes ser simplemente a lo mejor un trabajador, o a lo mejor eres un estudiante, eres un joven. Lo que tú seas el día de hoy, estés casado o no casado, soltero o casado, a final de cuentas mucha gente te observa y mucha gente hoy quiere imitar tus pasos. Yo te pregunto, o pregúntate esta mañana, si realmente hoy tus pasos son dignos de imitar, son dignos de seguir. Por eso aquí Pablo le está diciendo que sean realmente, que miremos con mucha diligencia cómo estamos hoy caminando, cómo estás conduciendo tu vida. ¿Cómo estás conduciendo tu vida? Pero ante todo no seas necio, no seas necio. Una persona necia es aquella persona que piensa, que cree que lo que está haciendo es lo correcto
Y aunque mucha gente le dice, no, fíjate, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, no es lo que estás haciendo bien. Como te estás conduciendo no es lo correcto. Y la gente dice, no, yo estoy bien. ¿Tú conoces a alguien necio? ¿Tú conoces a alguien necio en su vida? Aquel que se quiere ir a la tumba pronto, aquel que todavía sigue en el pecado, aquel que todavía le está diciendo lo que hoy tu vida está reflejando no es a Cristo, es todavía tiempos de tinieblas, y la gente piensa que está bien y sigue en su necedad. Hay una palabra en la Biblia, en Proverbios 14:1, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia con sus manos la destruye. Entonces las personas necias destruyen. Las personas necias destruyen. Pero las personas sabias edifican. ¿Qué grupo eres tú el día de hoy? ¿Eres una persona necia o una persona sabia en tu vida? Una persona que hace crecer a quien está caminando a tu lado. Tal vez no estés hoy casado, o tal vez sí, a lo mejor sí tienes hijos. ¿Estás edificando la vida de tus hijos? ¿Estás edificando tu vida? ¿Estás edificando la vida de tus padres? Porque a lo mejor mucha gente que hoy nos acompaña son jóvenes. Y yo te pregunto a ti, ¿hoy tu vida edifica hoy tu casa, edifica hoy tu familia? A través del estudio, a través de tu comportamiento, a través del respeto que tú le tienes a tus padres, a través del respeto que te tienes a ti mismo. Ahora bien, el siguiente versículo, versículo 16, dice, aprovechando bien, ¿qué dice ahí? Estamos en Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué tienes que aprovechar bien? El tiempo. Porque los días son malos. Yo te pregunto, ¿cómo está hoy los días en el mundo? Realmente vemos ya un mundo completamente degenerado, degradado, donde realmente hay mucha inmoralidad, hay mucho pecado, hay mucha maldad. Y tú eres parte del mundo. Pero hay dos tipos de personas, las personas que hoy son ejemplo y las personas que, bueno, puede ser ejemplo para bien o puede ser ejemplo para mal. Pero hay dos personas, las personas que realmente no les importa nada más que acabar su vida pronto, y aquellos que quieren tener mayor tiempo de vida para poder ser más ejemplo para otros. Aquí entonces dice, aprovecha bien el tiempo. Y aquí tiempo viene del griego cronos. Aquí viene la palabra cronos como tiempo y significa un periodo en particular, un espacio temporal. Es un tiempo que es medible en la existencia humana. Cronos significa también duración, momento, ocasión. Cronos significa día, mes, año, segundo, minuto, hora. Así es como tú mides hoy el tiempo cronos. Y aquí se refiere al cronos. Y es uno de los aspectos que determina la vida del creyente. Aquí la pregunta que yo te haría esta mañana, ¿cómo estás ocupando tu tiempo? ¿Cómo estás ocupando tu tiempo? Segunda pregunta que yo te haría, ¿en qué estás ocupando tu tiempo? Si yo le preguntaría a cada uno de ustedes esta mañana, ¿qué edad tienes? Muchos me dirían 18, 40, 30, 20, 60, 10. Y yo te diría, es el tiempo que ya ocupaste. La edad que tienes el día de hoy es el tiempo que ya ocupaste. Ya lo usaste, ¿para bien o para mal? ¿Cuántos años vas a vivir? ¿Tú lo sabes?
¿Alguien sabe cuántos años van a vivir? Yo no lo sé, porque no depende de mí. Hoy mi vida no depende de mí. Yo crea en Dios o no crea en Dios, mi vida no depende de mí. Yo no decido cuánto voy a vivir. Quien decide cuánto voy a vivir es Dios. Si yo te preguntase cuántos años te gustaría vivir, tal vez me puedes decir 10, 15, 30, 60 años. O me podrías contestar los años que Dios decida que yo tenga. Y yo te pregunto, ¿para qué? ¿Con qué finalidad quieres más años? ¿Para seguir desgastando hoy tu vida en cosas vanas? ¿Para seguir lastimando a mucha gente? ¿Para seguir burlándote de la gente? ¿Para seguir transando y mintiendo de la gente? ¿Para eso quieres más tiempo? Yo creo que será un mal tiempo mal aprovechado. Pero si tú le dices, Señor, yo quiero más años para servirte, para honrarte, para glorificarte, para enamorarme más de ti, entonces seguramente Dios diría, bien, buen siervo y fiel, te daré más años de vida entonces. Si bien hoy regresamos nuevamente a Tesalonicenses capítulo 5, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Aquí está hablando Pablo, de un tema escatológico. ¿Qué significa? De lo que ya viene en camino, de lo que ya se viene. Proféticamente hablando, Cristo viene por su iglesia. Pero fíjense lo que dice aquí. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad. ¿De qué? De que yo les escriba. Porque ya lo sabes, tú lo crees. Tú sabes que Cristo ya viene pronto por la iglesia. Entonces, hoy tenemos que, primeramente, creer que Cristo viene. Y Cristo viene por mí. Y viene por ti, si tú lo crees de esa manera. Y estás esperando ese tiempo. O más bien estás esperando a Cristo. Pero algo que tienes que aprender hoy en día es saber administrar el tiempo. Pocas son las personas que saben administrar su tiempo. Mucha gente no sabe administrar su tiempo. Hoy te invito a que tú planees tu tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo es un recurso no renovable. Cada segundo, cada minuto, cada hora de tu vida ya no regresa. Tú la estás usando para bien o para mal. De repente el pastor tiene consejerías con papás. Y a lo mejor ya papás ya que han hecho su vida y han dejado ya hijos, ya casados. Y de repente me dicen, es que yo desperdicié el tiempo. Me la pasé fuera de casa y no aproveché el tiempo con mis hijos. He escuchado a otros que dicen, cuando el papá parte o la mamá parte y platicas con ellos, dicen, creo que no disfruté a mi papá o no disfruté a mi mamá. Y pocas veces, y yo creo que me sobran dedos, he escuchado que alguien me dice, realmente me siento satisfecho porque pude disfrutar a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Ya no está conmigo, pero lo disfruté plenamente. Aquí nuevamente hay dos tipos de grupos de personas. Los que están aprovechando su tiempo y están disfrutando en vida a las personas que tienes en vida, o eres de las personas que estás desperdiciando el tiempo porque piensas que eres infinito, eterno, y que nunca te vas a morir o nunca se van a morir la gente que está cerca de ti. Hoy, ¿cómo planificas el tiempo?
Y vivimos realmente una vida de administración del tiempo. Tú sabes a qué horas tienes las clases, a qué horas tienes que ir a trabajar. Tú sabes cuándo son los días de examen y ya están establecidos. Tu horario de trabajo tú lo conoces. Sabes la hora de entrada, tal vez la de salida no, pero sabes a qué horas tienes que entrar. Pero pocas veces te has dado el tiempo para decir, dentro del día, yo necesito pasar un tiempo con mi gente que amo, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Yo he dado un consejo siempre a aquellos que tienen hijos, tienen más de un hijo, dile, qué bueno que tienes un tiempo familiar, está muy bien. Sin dejar de hacer ese tiempo familiar, date el tiempo para pasar un tiempo con cada uno de tus hijos. Los necesitan. Entonces aquí yo te estoy invitando para que reflexiones esta mañana y mires con diligencia cómo estás aprovechando hoy el tiempo en estos días malos. El segundo aspecto del cristiano que va a ayudarle mucho es la palabra sazón, que es otro tipo de tiempo. Ya hablamos del cronos, hoy vamos a ver del kairos, con K, kairos, y es el tiempo de Dios, son las sazones. Aquí vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 5. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Y mira lo que dice aquí Pablo a la iglesia de Colosas. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Nuevamente, ¿qué es lo que te está diciendo Dios esta mañana? Aprovecha el tiempo, administra tu tiempo, disfruta tu tiempo, pero de una manera ¿qué? Positiva. El tiempo en cronos, día, mes, semana, año, ya es un tiempo ya que viene al final de cuentas, ya está establecido en la vida del creyente. No puede ser nada ahí. Pero tampoco puede ser en la otra parte, bueno, es decir, tienes un poco mayor de manera de poderlo planear en la parte del cronos. Pero el tiempo kairos es un tiempo que está exclusivamente dado por Dios y en Dios. Aquí habla entonces que Dios tiene un tiempo, una sazón para tu vida. Es una calidad de tiempo que Dios aprovecha. Muchas veces has escuchado que dice, los tiempos de Dios son ¿qué? Los tiempos de Dios ¿qué son? Perfectos, claro, porque son sazonados. Cuando tú preparas un rico arroz, tú permites que cuando ya hiciste todo el proceso y al final le pones el agua a esa olla con el arroz ya cocido, pero que se está cociendo, tienes que saber que el agua tenga que ser lo suficientemente exacta para que cuando termine de consumirse el arroz quede completamente esponjado. ¿Qué pasa cuando tú le metes más agua? El arroz se hace ¿qué? Como crudo. Y si le faltó agua, ¿qué le pasa a ese arroz? Se quema. Entonces, la sazón exactamente es esa, que es el punto exacto. Cuando Dios está trabajando en el kairos, en nuestra vida, sabe exactamente el proceso, el momento, la circunstancia que te va a permitir ser sazonado, seguir creciendo, seguir siendo madurado en Él. Amén. Entonces el kairos está completamente reservado al conocimiento de Dios y son completamente secretas para el hombre. Hay cosas reveladas que Dios permite al hombre y hay cosas que son específicamente del conocimiento propio secreto de Dios, y lo podemos ver en el libro en Deuteronomio
el quinto libro de la Biblia, capítulo 29, versículo 29. Y dice aquí: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces habrá cosas que solamente son exclusivamente de Dios y se le llama entonces el kairos, las sazones, las ocasiones. Y habrá otros tiempos, que es el cronos, que al final podemos ahí planear o administrar. Y referente a esta parte donde sabemos que Cristo va a venir y que hay cosas en las cuales no sabemos exactamente los tiempos, como lo dice en su palabra, no sabemos exactamente qué día vendrá Cristo por la iglesia. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Sin embargo, Cristo, que es lo más importante que tendrías tú que saber, es que Cristo viene y que tienes que estar preparado para cuando Él venga y tú seas trasladado en las nubes a encontrarte con Él. Vamos a ver con mayor claridad este mensaje. Acompáñame al Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Marcos, capítulo 13, versículo 32. Aquí está hablando Jesús y está diciendo, versículo 32, capítulo 13 del Evangelio de Marcos: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, ¿quién tiene exactamente el día en que Cristo va a venir por la iglesia? El Padre, Dios. Sigo leyendo, versículo 33: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Aquí entonces, primero, el saber quién viene, cuándo viene Cristo, es potestad directamente de Dios, del Padre. Pero lo que sí tienes que aprender, lo que hoy Cristo te está diciendo, hoy que tienes que hacer tres cosas. Dice en el versículo 33, mirad. Luego dice, velad. Y luego dice, y orad. Bueno, vamos a ver entonces a qué se refiere con la palabra mirad. Y la palabra mirad significa prestar atención, estar alertas. Tienes que estar muy atento de lo que está pasando. Hoy sabemos que lo que hoy estamos pasando como país, como ciudad, como la parte mundial, el tema de la pandemia, no fue algo casual. No fue algo que salió de la nada. Hoy sabemos, los que hemos creído en las Escrituras, que todo esto ya viene en las Escrituras y esto simplemente es un acontecimiento de muchos más que vienen, donde sabemos que viene perfilándose muchas cosas en cuestión del anticristo que en su momento va a surgir. Y lo hemos dicho en infinidad de predicaciones. El mundo completo, el mundo está bajo el poder del diablo, bajo el poder de Satanás. Todo el mundo en estos tiempos, quien gobierna es Satanás. Quien hoy influye en cada presidente, en cada ministro, en cada nación, en cada país, es Satanás. Entonces, imagínense que lo que está pasando el día de hoy simplemente es algo que debe de suceder para que dé pauta al siguiente paso. Mucha gente está enfocada en la parte de la salud y pocos hoy ponen atención en la parte económica. Pero para fines de Satanás, a él le interesa mucho
que mucha gente quede endeudada a través de esta situación que estamos pasando. Entonces va a haber muchos países endeudados y solamente un grupo selecto que maneja todo el poder y toda la economía van a ser los que van a tener la batuta para someter a toda nación que esté completamente endeudada y que dependan de este grupo selecto que tiene todo el poder y toda la economía. Pero algo que tienes que aprender es que en los tiempos más difíciles del mundo, de la tierra, cuando realmente esto empieza a acontecer, las grandes situaciones tanto climáticas, políticas, sociales que se van a venir, la iglesia ya no va a estar. La iglesia va a ser arrebatada antes de que pase la tribulación y gran tribulación, que es lo que hemos estado hablando. Simplemente hoy lo hablamos como conocimiento bíblico, pero la iglesia no va a estar presente cuando esto suceda. Por eso el mensaje de esta mañana es para ti, para que realmente hoy pienses si eres de las personas que te vas a ir con Cristo o te vas a quedar a pasar toda esta situación terrible, de la peor que puede pasar a la humanidad. Hoy ya no nos espanta ver gente decapitada, muerta, asesinada, secuestrada, violada, todo lo que tú puedas estar viendo hoy en las noticias ya no hace en tu vida nada. Te estás acostumbrando a ese tipo de cosas. Pero en los tiempos de la tribulación y gran tribulación van a ser cosas tal vez peores, porque lo van a hacer exactamente todo esto que te acabo de decir frente a tus ojos. Ver realmente cómo la gente se está asesinando, se está matando. Va a ser un tiempo de verdad muy complicado. Por eso aquí Jesús a tiempo te está diciendo alerta. Fíjate bien cómo están las cosas. Pon atención. Observa cómo está la humanidad. ¿En qué parte estás? ¿Sigues en las tinieblas? Donde va a haber una perdición en tu vida. ¿Vas a llegar a ese punto de llegar si te mueres al infierno? ¿O estás en la luz esperando que yo venga por ti? Es lo que tú tienes que pensar el día de hoy. ¿De qué grupo hoy tú te encuentras? Viene otra palabra, dice mirad, estar atento, estar alerta, tener buena disposición para el regreso del Señor. Es lo que significa estar atento, alertas. La segunda parte dice velad. ¿Qué significa? La gente que hoy no vela, o la gente que es hoy, vamos a hablarlo un poquito más claro. Un velador es aquella persona que no duerme y que su trabajo es estar velando mientras otros duermen. Estar al cuidado de las cosas mientras otros duermen. No está diciendo Cristo que dejes de dormir. No te asustes, no te preocupes, no va por ahí. Lo que está diciendo Cristo es que tienes que estar atento en quitar de tu vida la pereza, el desánimo, la inconsistencia, porque el día que venga Cristo te vas a sentir avergonzado cuando Él venga y te pida cuentas qué fue lo que tú hiciste antes de su venida. Y el tercer punto que nos pide Jesús es orad. Orad. ¿Qué estamos orando hoy los cristianos? Que mucha gente llegue a los pies de Cristo. Que la gracia de Dios llegue a aquellos corazones que están completamente perdidos y que todavía siguen en el pecado. Para que se pueda manifestar hoy la gracia y muchos entren al reino del Señor. Y lo podemos ver en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Y estamos orando para eso, para lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos hoy, anhelamos que mucha gente pueda hoy recibir a Cristo en su corazón y tener vida eterna. ¿Quién dice amén?
Regresamos nuevamente a la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a ver el versículo 2. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ya aprendimos que el tiempo ya está determinado por Dios, por el Padre, cuando viene Jesús. Pero vamos a ver también que existen varios pasajes que hablan del día del Señor o el día de Jehová o el día de Cristo. Por ejemplo, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí habla del día, de ese día que viene. Otra parte también en la segunda carta a los Corintios, el siguiente libro, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 14, dice: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Ahí estamos viendo varios pasajes donde están hablando, Pablo, de esa venida del Señor Jesucristo. En Filipenses, más adelante, Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta qué? Hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos hablando del traslado del creyente a la presencia del Señor, donde comprende primeramente los que murieron primero, va a haber la resurrección de muertos y los que estemos vivos. Ejemplo: si viniese el día de hoy Jesucristo, los que murieron primero creyendo en Cristo serán primeramente resucitados. Y nosotros, que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la presencia de Cristo. Es un misterio eso. Es una verdad no revelada. Entonces, de lo que nos puede dar la capacidad de entender cómo va a ser, así va a ser. Entonces, hoy quiero decirte que es muy importante que si hoy no has entregado tu vida a Cristo, la entregues. Que si hoy no has tomado una decisión donde no has pensado en tu eternidad, lo pienses y decidas. No es un juego, amados. Mi labor como pastor es acercarlos a que lleguen a los pies de Cristo, amen a Cristo, vivan para Cristo y vivan por Cristo. Ese es mi trabajo como pastor. Su trabajo de ustedes es realmente hoy meditar y creer y buscar realmente a Cristo para esa vida eterna que Él ya tiene para ti. Y muchos cristianos que hoy me acompañan, muchos creyentes que hoy están aquí, yo te diría a ti, hoy que crees en Jesús, ¿cómo estás esperando ese momento cuando Cristo venga? ¿Cómo está haciendo hoy tu caminar con Cristo? Esperando ese momento cuando Él venga y te llame y te lleve a su presencia. Y quiero decirte que hay dos pasajes donde hoy tienes que meditar en ellos. Uno está en Romanos, capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano?
Fíjense lo que dice el final del versículo: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Fíjense lo que dice la palabra, lo que dice ahí escrito, dice, porque todos compareceremos. Entonces le está hablando Pablo a la iglesia. La iglesia va a comparecer ante Cristo, ante el tribunal de Cristo. Hay otro pasaje que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A ver, esto está dirigido a la iglesia, amados, no a la gente que aún no ha recibido a Cristo ni ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Y lo tengo que enseñar así tan claro. ¿Por qué? Porque va a haber dos tipos de juicios. Los cristianos, los que creyeron en Cristo, los nuevos convertidos, los que nacieron de nuevo, ellos serán llevados a Cristo para comparecer ante su tribunal. ¿Y qué es lo que va a juzgar Cristo? ¿Ya escucha mejor? ¿Sí? Ok. Perdón. Bien, entonces hay obras en las cuales Dios te va a pedir, a través del Hijo te va a pedir cuentas. Por eso a mí me gusta el cristianismo. El cristianismo no es una religión, amados. El cristianismo es una relación con Dios. Mucha gente piensa que el hablar de Dios es religión. En el caso del cristianismo no. Cuando tú hablas de Cristo, hablas de una relación entre un padre y un hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos hay aquí? Pues todos son hijos porque todos nacieron de una madre. Y justamente la madre no pudo haber tenido un hijo si no hubiera un hombre en esa vida de esa madre. Entonces, ¿cuántos hijos hay aquí? Todos son hijos. La pregunta que yo te di esta mañana es: ¿cómo está tu relación hoy con tu padre? ¿Cómo está tu relación hoy con tu madre? ¿Cuánta comunicación hay? ¿Cuánto respeto hay? ¿Cuánto amor hay? Es exactamente la misma relación que tú tendrías que tener con Dios. Porque si Dios es el Padre, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú? Ahora hay que entender bien, porque yo hago siempre esa pregunta: ¿todos los que viven en este mundo son hijos de Dios? No. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Anótalo, por favor, porque eso para mí es importante que lo tengas anotado. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron. ¿A quién? ¿A quién recibieron? A Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La palabra creer es a los que obedecen su nombre, a los que obedecen su palabra. Dice ahí: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pasaje es claro. No todos son hijos. Hay hijos de Dios y hay criaturas de Dios.
el Hijo de Dios ha recibido a Cristo como su Señor. La palabra Señor significa suprema autoridad. Hoy te pregunto, ¿quién es tu autoridad? ¿Quién es en tu vida? Bueno, para los jóvenes debo suponer que son papás tu autoridad, cosa que hoy se está perdiendo. Tristemente hay muchos jóvenes que ya no pelan al papá ni a la mamá, no los obedecen. Ellos son su propia autoridad. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Los hijos son los que mandan en casa y los papás se sujetan a la voluntad del hijo. Qué triste lo que está pasando hoy en día. Pero cuando tú has aprendido a tener una autoridad en tu vida, entonces has aprendido a rendir cuentas de tu vida. Y yo te invito, joven, que me escuchas esta mañana, tienes que aprender a rendir cuentas de lo que estás haciendo, bien o mal, a tus padres. No son una estatua, no es un monumento, no es un cuadro virtual, son unos padres que te dieron la vida y que hoy se ocupan por ella en ti. Y merecen todo el respeto, porque aparte lo demanda la palabra, para que sea bendecida tu vida. Y para todos los papás o gente adulta que me está escuchando esta mañana, tú tienes que tener una autoridad en tu vida, que es rendir cuentas. Y muchos escudan de decir, yo le platico todo a Dios. Sí, y está bien eso, porque lo manda la palabra. Pero Dios estableció un orden, amados. Dios estableció un orden. Y Cristo dejó encargadas a sus ovejas a través de pastores. Quien tendría que ser tu autoridad en tu vida, amado creyente que me escuchas hoy, y los que están aquí presentes, sería tu pastor. Y muchos escudan, si el pastor es un hombre, tienen razón. El pastor es una persona como tú y como yo, tienen razón. Nada más que el pastor tiene una investidura dada por Cristo. Hay que conocer la palabra. Y no es que al pastor le beses la mano, ni le beses los pies, no, respétalo, escúchalo, óyelo y atende sus consejos. Anota simplemente esos pasajes, lo vas a leer en tu casa. Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 13, luego lo lees en casa. Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 13. Luego lo lees 17. Luego lo lees en casa, por favor. Entonces la pregunta es, cuando venga Cristo te va a pedir cuentas de todo aquello que tú hiciste, bien o mal, cuando tú ya lo conocías, ya lo habías recibido en tu vida. Y habla la palabra que tus acciones las compara Dios con oro, plata y piedras preciosas. Y hay otras acciones que las compara como si estuvieras tú sobreedificando con madera, heno y hojarasca. Son dos tipos de materiales. Uno es oro, plata y piedras preciosas. Otro elemento, otro grupo de materiales es madera, heno y hojarasca. Y que al pasar por el fuego ambos materiales, la pregunta es, ¿quiénes van a perseverar? El oro, la plata y piedras preciosas. Cuando tú pases o puedas pasar la madera, el heno y las hojas secas por el fuego, ¿qué van a pasar? ¿Se van a qué? A quemar. Entonces quiere decir que hay obras que Dios va a recibir, aquellas obras que están dándole la gloria a Cristo. Todo lo que tú estés haciendo, cómo te estés conduciendo, debe de glorificar siempre a Cristo. ¿Quién dice amén? Si tus obras son para ti, para que tú seas glorificado tú mismo, para que los reflectores te vean a ti, para que te reconozcan a ti, para que te pongan a ti la medalla, son obras hechas con madera, heno y hojarasca.
Entonces, entendiendo eso, el juicio, donde van a presentarse toda la gente cristiana, creyente en Cristo Jesús, va a ser ante el tribunal de Jesús, ante el tribunal de Cristo. Y el segundo juicio, que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al versículo 15. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. ¿Ante quién? ¿Ante quién dice ahí? En el otro era, ¿ante quién? Ante Cristo. Y aquí es ante Dios. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al infierno. Aquí dice lago de fuego, el infierno. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Hay muchos que conocen la Biblia. Hay muchos que vienen a la iglesia. Hay muchos que saben quién es Cristo, pero que no son salvos. Entonces, hoy te tienes que preguntar si realmente hay salvación en tu vida. Y tan fácil que de repente como pastor escucho a uno. Si yo pregunto aquí, ¿quién es salvo? La mayoría va a levantar la mano. Pero no porque levantes la mano vas a ser una persona salva. No porque levantes la mano eres un seguidor de Cristo. ¿Conoces de Cristo? ¿Sabes la Biblia? ¿Vienes a la congregación? Estás en estudios, pero no te comportas como Cristo. Y hay mucha gente que está engañada. Aquí realmente que uno es cristiano, se esfuerza por buscar a Cristo y ser como Cristo y reflejar a Cristo en todas sus áreas de su vida. Y no solamente aquí todos tienen cara de santos. Pero ¿cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres cuando estás solo? Cuando no hay quien te ve. ¿Cuáles son los tipos de mensajes que tú colocas en tu celular? ¿Qué palabras usas? ¿Qué es lo que tú ves durante el tiempo que estás solo? ¿Qué miras en internet? ¿Qué miras en la televisión? ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Con quién te juntas? Yo te pregunté al principio si tus pisadas son dignas de imitar. Eso fue lo que yo pregunté. Hoy tus pisadas, tus hijos digan: yo quiero ser como tu mamá, yo quiero ser como tu papá, son mi ejemplo a seguir. ¿O te llenaría de vergüenza que tu hijo o tu hija te diga: yo ni por aquí pienso ser como tú, no quiero ser como tú, me has dado un mal ejemplo? Hoy tenemos que estar pensando en eso, amados. El ser cristiano va más allá de venir a una congregación. El ser cristiano es realmente entregar su vida a Cristo y que Cristo viva en él. Tienes que pensar realmente si hoy quieres realmente una vida eterna y si estás dispuesto a crucificar tu vida en la cruz con Cristo. El seguir a Cristo es fe. El seguir a Cristo
es compromiso. El seguir a Cristo es obediencia. El seguir a Cristo es amor. ¿Estás dispuesto hoy a entregar tu vida por ganar a Cristo? Ahí la iglesia dice amén. Yo no sé por dónde Dios te ha llevado en este caminar, pero tú sí lo sabes. Tal vez has pasado por desiertos, tal vez has pasado por tormentas y sigues pasando por crisis y problemas. Aún tu vida está vacía. Y por más amigos que tengas, y por más amigas que tengas, y porque tienes un trabajo, porque tienes dinero, tienes un ingreso, te das cuenta que al final del día te sientes vacío. Hay gente que llega a la noche y le tiene temor y miedo a la noche porque sabe que otra vez va a tener los mismos pensamientos de soledad y depresión. Hay gente que está piense y piense y piense y piense y no piensa nada. Hay gente que no puede dormir aún. Hay gente que tiene mucho miedo de morir, de ser contagiado por este virus. Cuando debería ser Cristo hoy el centro de tu vida. Porque a través de Cristo tienes vida y vida eterna. Si hoy Dios está hablando a tu vida, es el tiempo para que tú realmente tomes una decisión esta mañana. Quiero que te pongas de pie, por favor. Yo no sé cómo está tu corazón esta mañana, pero quien lo sabe es Dios. Y si tú llegaste a este lugar esta mañana es porque Dios sabía que ibas a estar aquí este día. Tal vez te has preguntado muchas veces, ¿qué pasa con tu vida? ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Hoy vas a tener la respuesta. Hoy vas a tener un significado del por qué estás vivo, por qué Dios te ha permitido estar aquí. Tal vez has pasado por muchas situaciones donde tu vida ha estado en peligro, pero Dios no ha permitido que tú mueras aún, porque se tiene que cumplir el propósito por el cual Dios te llamó. Tal vez has estado a punto de morir y Dios decidió darte una segunda oportunidad de vida. Y si Dios te dio una oportunidad de vida, es porque aún no se cumple el propósito por el cual Dios no ha querido llevarte con Él. Tal vez has escuchado mucho de Dios en tu vida. Tal vez has escuchado mucho de Cristo en tu vida. Y tal vez Dios sea una persona más que hoy te está hablando de Cristo en tu vida. Pero hay una alegoría donde yo mucho me baso en varias predicaciones, donde un hombre estaba en un pueblo, en un vado, y ese hombre se veía que iba a llover, iba a caer una tormenta muy grande en ese pueblo. Y justamente empezó a llover de una manera sobrenatural. Y empezó aquella ciudad, aquel pueblo a inundarse. Y pasó una persona en bicicleta y le dijo a este hombre, súbete, vámonos porque eso se va a inundar. Y dijo, no, yo creo en Dios. Pasó un señor de un auto y le dijo, súbete porque este lugar se va a inundar y tu vida corre peligro. No, creo en Dios. Le había subido de tal manera el nivel del agua que pasó una lancha. Y le dijo a este hombre, súbete, porque esto va a seguir subiendo y te vas a morir. No, creo en Dios. Y esa persona terminó ahogándose.
Y cuando llegó a la presencia de Dios, le reclamó a Dios diciendo: Señor, yo creí en ti, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le contestó: ¿cómo no? Te mandé el de la bici, te mandé el del auto, te mandé el de la lancha, y tú seguiste en tu necedad, no creyendo en mí. No podemos estar culpando en todo a Dios. Tú eres responsable hoy de la decisión que tú estés tomando el día de hoy en tu vida. Y muchas veces las decisiones que tú tomes, mucha gente viene atrás de ti, porque son tus hijos, es tu esposo, es tu esposa. Y muchas veces estás atentando contra la vida de aquellos que tú amas, porque una mala decisión que tú tomes vas a llevarte a este despeñadero o a esa barranca a tus hijos. Y no vas a poder decir a Dios que tuvo la culpa a Él. Tú tomaste la mala decisión de no entregarle tu vida a Cristo. Yo te invito para que realmente esta mañana tú medites y estés dispuesto hoy a entregarle tu vida a Cristo y que Él tome el control de tu vida. Y si es así, te invito a que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro y repite conmigo, con voz audible, que no te dé pena. Dile: Señor, en esta mañana reconozco que soy un pecador. Te he ofendido de palabra, de pensamiento y con mis obras. Estoy plenamente arrepentido y te pido perdón. En esta mañana, Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesucristo, hoy te invito a mi corazón. Te ruego que entres en Él y vivas ahí el resto de mi vida. Entrego en tus manos mi vida, a mi familia. Ayúdame a que mi fe crezca. Ayúdame a perdonar y amar como tú lo has hecho conmigo. Gracias, Señor, por poner tus ojos en mí. Amén. ¿Quién invitó a Cristo a su corazón esta mañana? ¿Quién lo invitó esta mañana? Amén. Es importante, es vital en tu vida esta decisión. Yo no sé qué lugar ocupe hoy yo en tu vida. Tal vez fui el de la bici, tal vez soy el del auto, o tal vez soy el de la lancha. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y sería muy terrible que tú salgas por esa puerta sin Cristo en tu vida. Esto no es un juego, esto es verdad, y lo que dice Dios en su palabra es verdad. Mucha gente piensa que va a tener oportunidades en el último instante de su vida para pedir perdón. Eso es una mentira. Hay gente que dice: es que Dios me puede dar a mí la oportunidad en mis últimos minutos de arrepentirme mientras quiero vivir la vida loca. Eso es mentira. Mucha gente se ha ido sin poderse arrepentir. Hoy Dios te está dando la oportunidad para que lo hagas de corazón. Y basta con que tú le digas: Señor, hoy creo en ti y quiero que tú seas mi suficiente Salvador. Con que tú le digas y lo creas en tu corazón, Él entra a tu vida. Yo espero realmente que este mensaje haya llegado para ti y que realmente tú reflexiones y medites si la vida con la que tú estás hoy viviendo es la vida que tú realmente glorifica a Cristo. Y si no es así, cambia tu manera de vivir. Pero si no cambia tu manera de pensar, nada va a pasar en tu vida. Anhelo profundamente que hoy Cristo haya entrado a tu vida y que la verdadera razón hoy sea Él en ti, que Él sea el centro de tu vida y el de tu familia. Que Dios bendiga tu semana, que Dios sustente hoy todo lo que tú necesitas y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Amén.